Quiero que abras tu Biblia en el libro de Números. No, cerrala y abrila en otro libro. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Primer libro de Crónicas, 11. ¿Se está escuchando? Sí, no se escucha. Primer libro de Crónicas, 11, versículo 9. Y hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que se llama Creciendo. ¿Cuántos necesitan crecer? A ver, ¿cuántos necesitan crecer? Bien. A ver si lo pueden mejorar un poquito esto, Chico, el sonido. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas 11:9. Y David iba para atrás. No. Decirle que iba para adelante. Iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Decirle al de al lado igual que yo. Yo estoy adelantando, estoy creciendo y el Señor está conmigo. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Adelantar, crecer y que Dios esté con nosotros. Todo lo que tiene vida crece. Es normal, es natural y el crecimiento es una señal de buena salud. Lo mismo ocurre tanto en lo natural como en lo espiritual. Crecer significa desarrollarse. Crecer tiene que ver con progresar, con adelantar, con ir adelante, con avanzar. Y eso es lo que la Biblia dice del joven David. Que él crecía e iba adelantando. Y en esa situación Dios estaba con él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que crezcas. Dios espera que adelantes. Que continuamente estemos creciendo. ¿Qué quiere decir crecer en la vida cristiana? Significa progresar en el parecido a Jesús en todos los órdenes de la vida. Que Cristo se va formando en mí y que se ve en mí cada día un poco más el carácter de Jesús. Cuanto más te pareces a Jesús, más estás creciendo. Jesús es nuestro modelo. Jesús es el referente. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todo cristiano que esté espiritualmente sano va a crecer, va a desarrollarse. Por eso el crecimiento es una de las características del reino de Dios. El reino de Dios está en continuo crecimiento y los hijos de Dios también. Y hay varias dimensiones en las que tenemos que crecer. Necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús. Necesitamos crecer en el amor unos con otros. Necesitamos crecer en la palabra de Dios para edificar nuestra vida. Necesitamos crecer en la conducta, en la vida cristiana. Necesitamos crecer en la comunión con el cuerpo
de Cristo con la iglesia y necesitamos crecer en la obra del Señor. Yo quiero hoy compartirte acerca del crecimiento en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos dice que tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir conocer a Jesús? Conocer a Jesús significa descubrir su carácter y conocer sus pensamientos y sus deseos. Eso es conocer a Jesús. No es simplemente conocer la imagen de Jesús que nos retratan los artistas. Esa era la meta de Pablo. Pablo decía, yo anhelo conocer al Señor. Es mi mayor anhelo a fin de conocerle. Es más que conocer la historia de Jesús. Es más que conocer la doctrina. Conocer a Jesús es una continua experiencia de relación con Él, de comunión con Él, por medio del Espíritu Santo. Por eso no es algo que se puede impartir, es algo que se debe experimentar, que se debe vivir. No es solamente conocer sus obras, es descubrir el carácter del Señor. Es decir, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué quiere lo que quiere? ¿Por qué nos llama a lo que nos llama? Por eso cuando vos conoces a Jesús, estás entrando en el corazón mismo de Dios. Estás conociendo la naturaleza de Dios. Y este no es un conocimiento carnal o intelectual simplemente. Tiene que ver con una revelación. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo hemos conocido según la carne, ya no lo conocemos así. Yo les he dicho en varias ocasiones la diferencia que hubo entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pedro estuvo con Jesús en forma personal. Pedro conoció a Jesús cara a cara. Convivió con Él, comió con Él, caminó con Él, vio los milagros. Tuvo la experiencia del monte de la transfiguración. Tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. Pablo no tuvo esas experiencias. Pero Pablo no se sentía mal por no haber experimentado lo mismo de Pedro. Al contrario, Pablo decía, para mí es mejor no haberlo conocido en la carne. Porque yo he conocido al Cristo glorificado. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, el que se le reveló no fue el Jesús de carne y hueso que conoció Pedro, sino que fue el Jesús glorificado que ya había resucitado y ascendido a los cielos. ¿De qué manera podemos conocer más a Jesús? Mediante una revelación del Espíritu Santo. Es decir, Dios tiene que hacer una obra en cada uno de nosotros. Necesitamos leer la Biblia, pero no es suficiente. Necesitamos escuchar la palabra de Dios en la predicación, pero no es suficiente. Dios debe abrir nuestros ojos espirituales para que la verdad de la palabra de Dios se nos revele, se nos abra. Muchos leen la Biblia o la escuchan, pero es como que sus ojos espirituales están cerrados, están ciegos. Hasta que el Espíritu Santo no actúe en nosotros, nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales no se abren y no podemos conocer lo espiritual.
porque vivimos en una dimensión de lo natural. Por ejemplo, si vos o yo tuviéramos un microscopio, podríamos poner allí distintas cosas y ver, pero no sabríamos qué es lo que estamos viendo. Tal vez podríamos poner una gota de sangre y si es un microscopio muy fuerte poder ver algo ahí, pero no podríamos distinguir nada, no podríamos discernir nada, porque no estamos preparados. Así muchas veces nosotros vemos o miramos, pero no estamos viendo, no estamos pudiendo discernir. San Pablo dijo, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Pablo conoció a Jesús mediante una revelación. Y esa era su oración por los efesios. En Efesios 1:7 Pablo dice, para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros no podríamos conocer a Dios de ninguna manera si Dios no se diera a conocer. Si Dios no se revelara, si Dios no se mostrara. Pero lo bueno es que Dios se quiere revelar. Lo bueno es que Dios no se esconde de nosotros. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que conozcamos cómo es Él, cómo Él piensa, cómo Él desea, los propósitos de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Dios quiere que vos le conozcas. Dios quiere que yo le conozca. Y sin la revelación espiritual, lo único que nos queda es una revelación o un conocimiento intelectual. Mire, hay muchas doctrinas y sectas que hablan de Jesús, que tienen imágenes de Jesús, pero no han conocido a Jesús. Tienen solamente un entendimiento intelectual. Y por eso interpretan para su forma, para su manera. Conocerle es mucho más profundo. Esto le pasó a los discípulos. Los discípulos del Señor estaban con el Señor, pero muchas veces no entendían lo que pasaba. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, bendecido, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo una revelación. Es como que sus ojos se abrieron y dijo, vos sos el Salvador, vos sos el Mesías, sos el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, allí en Marcos 6:52, los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Jesús les hablaba de su resurrección, ellos tampoco lo entendían. Cuando Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar, los discípulos no lo entendían. Y estaban con Él, estaban ahí al lado. ¿Se acuerdan cuando Jesús aún resucitó e iba en el camino de Emaús caminando con 2 discípulos? Y ellos hablaban con Jesús resucitado. Lo estaban viendo, pero no se daban cuenta quién era. Hasta que en un momento sus ojos se abrieron y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando íbamos con Él? Era el Señor. El Señor quiere estar obrando en tu vida y tal vez vos no te das cuenta. Quiere ayudarte y quiere bendecirte. Y quiere mostrarte su amor y cómo Él cuida de tu vida, pero tal vez no lo vemos. Pedile al Señor, Señor, abrí mis ojos, abrí mis sentidos espirituales. Espíritu Santo, yo te rindo mi vida para que me guíes a la verdad del Señor. Yo creo que el problema de muchos cristianos es que conocen a Jesús solamente en lo intelectual. Y sus corazones están cerrados porque creen que ya lo saben todo. Creen que porque ya escucharon un mensaje sobre un texto determinado, ya ese texto lo conozco. Como si nosotros pudiéramos limitar la palabra de Dios
y lo que el Espíritu de Dios puede hacer con su palabra. Jesús dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Si querés conocer al Señor, si querés tener esta revelación, hay dos cosas que necesitamos. Primero, expectativa. Expectativa. Expectativa es esperar algo. Es decir, algo va a ocurrir. Dios va a hacer algo. Lo segundo que hace falta es tiempo delante de Dios. Permanecer delante de Dios. Apartarte de todo, como Jesús dijo, entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y orar a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Expectativa y tiempo delante de Dios son claves para que tengas esa revelación del Señor Jesús. Y por último, ¿cómo compruebo yo que estoy conociendo a Jesús? Hay mucho que podríamos hablar de esto, pero solamente te menciono dos cosas muy rápidas. Lo primero por lo cual se comprueba que alguien conoce a Jesús es porque obedece sus mandamientos. ¿Cómo se conoce que yo conozco a Jesús? Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si vos decís que conoces a Dios pero no permaneces en sus mandamientos, estás pifiándole. Y lo segundo que comprueba que yo conozco a Jesús es porque amo a mis hermanos. Te recomiendo que te leas la primera carta del apóstol Juan. Y ahí vas a leer y vas a descubrir cómo obedecer los mandamientos del Señor y amar a nuestros hermanos son pruebas que no dan lugar a dudas de que esa persona conoce al Señor. Yo quiero crecer en el conocimiento de Jesús. ¿Cuántos quieren crecer también? ¿Cuántos de nosotros decimos, yo necesito más de ti, Señor? Quiero conocerte cada día más. Hay dos enemigos que nos tenemos que cuidar, el orgullo y la desidia espiritual. Cuídate de eso, mantenete humilde delante del Señor. Alguien dijo que el Señor no envía a nadie vacío, sino solo a aquellos que están llenos de sí mismos. Así que vacía tu vida de todo lo que no agrada a Dios y decirle, Señor, en mi vida hay lugar para vos. ¿Viste cuando uno se llena y dice, ya no quiero comer más? A veces venimos delante del Señor llenos de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y no hay lugar para lo que Dios nos quiere dar. Las situaciones difíciles que estés viviendo son una oportunidad para que Dios se revele. Esa situación que te hace llorar, que te hace orar, es una situación que Dios usa para mostrarse en tu vida. Alguien dijo que el Señor quiere revelarse a quienes se atreven a ir con Él al lado desagradable del monte. ¿Se acuerda cuando Jesús oraba? En un momento la Biblia dice que Él oraba y volvía y estaba con sus discípulos, pero en otro momento dice que Él estuvo en Getsemaní, pidiendo al Padre que pasara de Él la copa. Getsemaní significa prensa. Es una prensa donde se aplastan las aceitunas a fin de que salga el aceite del olivo. Es bueno ir con Jesús al lugar de la bendición, pero también hay que ir con Jesús al lugar de la prensa.
Y tal vez alguno esté sintiendo que la prensa lo está apretando. Pero cuando vos dejás que la prensa del Señor trabaje en tu vida, el aceite de la unción va a fluir. Y vas a conocer más que nunca a tu Señor. Y cuando salgas de esa prueba, bendecido y aprobado, vas a decir, ahora conozco un poco más a mi Señor. Él es fiel, Él es poderoso y Él nunca me dejó. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso grande al Señor? Padre, en esta hora te damos gracias y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a crecer en tu conocimiento. Señor, queremos conocerte más, conocer tu amor, conocer tu carácter, conocer tu gracia, conocer tu fidelidad, conocer tus pensamientos, Señor. Espíritu de Dios, yo te ruego que reveles a Jesús en cada vida, pero no simplemente un conocimiento mental o emocional, sino que traigas una revelación espiritual, que podamos saber que estamos en tu presencia, que podamos saber que nos guías, que podamos saber, Señor, que en toda situación estás con nosotros. Ayúdanos. Decí conmigo, Espíritu Santo, me rindo ante ti para que me reveles a Jesús. Abro mi corazón y todo mi ser, porque quiero crecer en el conocimiento del Señor. Espíritu de Dios, guíame a toda verdad. Recuérdame lo que Jesús enseñó. Ayúdame a entender la palabra de Dios, que pueda andar cada día a la luz del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, gracias.